Como ven ustedes, seguimos avanzando en el pequeño diseño de este nuevo espacio que tenemos en el estudio. Nos hemos mudado de donde teníamos el bajante, porque creo que ahora tenemos un motor aquí encima. Estoy condenado a tener ruidos y estoy condenado a problemas de audio, lo cual me lleva a la semana pasada. La semana pasada tuvimos un gravísimo problema de audio por motivos distintos a los que yo creía. Evidentemente tenemos todavía reverberancias, tenemos todavía ecos que hay que eliminar aquí, pero que no es grave. Creo que no es grave y voy a confirmar que no sea grave en este momento. ¡Tadarán! ¿Cómo estamos? Estamos bien. No está grave. Lo que pasa es que la semana pasada yo cometí un error, pero no lo podía resolver en ese momento. Y es que seleccioné mal la alimentación, la entrada de audio hacia la plataforma del streaming, y tuvimos un sonido malísimo durante todo el streaming y por lo tanto un sonido malísimo en los segmentos que se extraen del streaming y que hemos estado publicando desde el viernes hasta el día de ayer. Pero pasó algo que a mí me alarmó muchísimo. Obviamente mucha gente iba a protestar por el audio, lo sé, estoy consciente de ello. Como les decía yo el jueves pasado, pues no lo podía arreglar en el momento, tenía yo que dedicarle 20 minutos, media hora a revisar qué estaba mal de todas las cosas que tenemos conectadas, y pues no era prudente hacerlo mientras estábamos en el streaming. Entonces yo sabía que la gente iba a protestar, incluso como protestó intensamente durante el streaming, pues de mis explicaciones. Entonces, en cada uno de los vídeos que extrajimos del streaming de la semana pasada, puse un letrerito arriba a la derecha aquí que decía: disculpas por el vídeo, por el audio, sabemos que tenemos un problema, 1000 disculpas. La gente no lo veía. Luego, en la descripción de cada uno de los 20 vídeos, una cosa así, 18 vídeos que publicamos, 19, puse en la descripción: miren, todos estos vídeos están sacados del streaming de la semana pasada, donde tuvimos un problema que ya está resuelto, muchísimas gracias y disculpen la molestia. Pero tampoco lo vieron. Llegó a haber uno que me reclamó un día, entonces le contesté: oye, mira, quizás no viste la descripción, ahí estoy explicando que pasó esto y esto. Al día siguiente, en otro video: Mauricio no lee los comentarios, no nos quiere hacer caso, es un desgraciado, porque ayer le comenté y no ha arreglado el sonido para hoy. Yo, no, mira, es que no se puede arreglar el sonido. Hice lo posible, hay unos filtros antieco que pasamos, perdón, y antirruido para disminuir el efecto molesto de lo que estaba mal la semana pasada. Pero no lo puedo arreglar ya, está así en todos los vídeos que vamos a publicar esta semana. No, es que Mauricio no nos hace caso. No sé, no es su culpa, pero no entiendo cómo es posible que alguien no se entere de todos los avisos que estoy dando, de que lo sentimos muchísimo. Espero que esté todo mejor ahora, y si no está mejor, pues ya no sé qué decir, la verdad.